1:02. Una radio de mundo, señal internacional. Herbol se comunica contigo en tu idioma. Esta es la red multilingüe que une a Bolivia. Fundación Solón, Ecotambo, Fundación Jubileo e ICEAT presenta Verdades Ocultas. La hora de la naturaleza. Verdades Ocultas. La hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9, un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la Madre Tierra. Muy buenas tardes. Estamos aquí con Ariel Slipak. Él es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, doctorado en Ciencias Sociales, docente de la UBA, y un integrante del Grupo de Estudios Geopolíticos y de Bienes Comunes. Él es un especialista en temas de la China y ahora, en nuestro programa de Verdades Ocultas, que se transmite todos los viernes, queremos dedicar esta edición a hablar de la China. En este programa nos vamos nosotros a centrar fundamentalmente en tres grandes temas. El primer tema que cubrirá nuestro primer bloque será la guerra entre Trump y la China. ¿Por qué se produce esta guerra? ¿Cuáles pueden ser sus consecuencias? El segundo bloque estará dedicado sobre todo a la relación de China con la Argentina y con Bolivia. Se están creando nuevas relaciones de dependencia. ¿Qué es lo que pasa a nivel de la balanza comercial? ¿Qué es lo que pasa a nivel de la deuda, de las inversiones? Y el tercer bloque será el bloque de ver más bien qué podemos hacer nosotros como países sudamericanos frente a estas relaciones de dependencia que se van generando con esta potencia que está en ascenso, que es la China. Entonces, empezamos nuestro programa de Verdades Ocultas dándole la bienvenida a Ariel. Muy buenas tardes. Hola Pablo, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Ariel, vamos al tema de fondo que todo el mundo se pregunta. Hay una guerra comercial entre Estados Unidos y la China, se han medidas de prohibición, actualizaciones de el sistema operativo de Google para teléfonos Huawei. ¿Por qué se da esta guerra comercial? Bueno, esto remite a que existen problemas que son de fondo y una transformación importante en la política de Estados Unidos hacia China. Las economías de Estados Unidos y China, desde la transición de China al capitalismo, han sido sumamente simbióticas y dependientes entre sí. China siempre es el primer prestamista del Tesoro de Estados Unidos y a su vez Estados Unidos durante los 80 y 90 se abasteció de la mano de obra barata de la República Popular de China y logró que sus empresas ganaran mucho dinero a partir de la sobreexplotación del trabajo en China. Ahora bien, desde inicios del siglo XXI, desde el siglo XXI en adelante, lo que podemos apreciar es que China asciende o se suma a lo que sería una especie de directorio de grandes potencias globales. China es el primer exportador mundial de bienes, el segundo importador global, pero además es el principal tenedor de reservas internacionales, es una potencia bélica e intenta ser una potencia tecnológica. Desde que llegó Trump a la presidencia, esta relación tensa pero simbiótica de Estados Unidos teniendo cuidado con el ascenso de China, pero por otro lado no estropeando los negocios simbióticos, como decía, de las empresas norteamericanas con las empresas chinas, esa política cambió radicalmente. Entonces, esta guerra comercial es producto
producto de eso, una manifestación de China tratando de convertirse en el laboratorio del mundo, tratando de hacerse de nuevas tecnologías y de Estados Unidos tratando de bloquear que China se empodere tecnológicamente. Pero, o sea, China es lo que es gracias a que capitales norteamericanos y europeos vieron que era más rentable ir a producir en la China que seguir produciendo en Estados Unidos y en Europa. Porque los salarios de los obreros norteamericanos y europeos eran mucho más altos que los salarios de los obreros en la China. Y entonces los capitalistas resolvieron, bueno, ¿para qué vamos a seguir produciendo aquí si lo podemos producir en la China a mucho menor costo de producción, con salarios recontra bajos, en un sistema donde no existen las mismas seguridades sociales que existen en los países del norte? Y entonces ellos van e invierten ahí. La China es un país que se vuelve una potencia porque tiene una mano de obra muy barata. Sin esa mano de obra barata, no hubiera jamás atraído esa gran cantidad de capitales a su seno. Hoy día Trump dice, nos han robado los trabajos, ¿no? Entonces genera una chinofobia porque, claro, es cierto, se han cerrado trabajos en Estados Unidos y esas mismas fábricas se han abierto en la China. Pero lo que no dice Trump es que no es que los chinos les robaron, sino es que los propios capitalistas norteamericanos y también europeos prefirieron ir a invertir a la China porque les daba mucha más ganancia. Y entonces esa es la razón de esta pérdida de empleos que vemos en Estados Unidos. Ahora, las medidas que va a adoptar o que está adoptando Trump son medidas que en cierta forma van en contra de lo que normalmente se ha ido imponiendo desde la década de los 80, que es el consenso de Washington, la globalización neoliberal, el libre comercio. Trump dice, no estoy yendo en contra del libre comercio. Lo que está pasando es que la China, por ejemplo, en el caso del 5G, va a utilizar su capacidad tecnológica y demás, claro. Sí, que tiene para hacer espionaje en Estados Unidos, y este ya no es un tema de comercio, es un tema de seguridad nacional. Entonces, no estoy haciendo este bloqueo a Huawei porque estoy yendo en contra de las reglas del libre comercio, lo estoy haciendo para preservar la seguridad de Estados Unidos, que se vería amenazada porque habría no solamente piratería tecnológica, sino la posibilidad de tener una puerta trasera por la cual China espíe y sepa todo lo que pasa en Estados Unidos y en Europa a través de esta red 5G. ¿Qué opinas al respecto? Bien. Primero, que es efectivo. En el fines de 80, las empresas americanas de China un proceso quedándose en Estados Unidos regulados con el dice. Entonces esta guerra comercial, lo que decía, porque China no se conformó con ser una máquina con México, una economía densa. China puso condiciones para la erradicación de estas empresas que querían aprovechar, como bien decías, los salarios reducidos bajos, y China hoy en día no quiere crecer en base a bajos salarios. China en el 2008-2009 tomó nota de, bueno, si mi economía va a ser exportadora y de bajos salarios y yo voy a crecer de esto, una crisis mundial condiciona mi crecimiento. Entonces ahora vamos a crecer en base al consumo. Y si vamos a crecer en base al consumo y altos salarios, tenemos que ser una potencia tecnológica. Lo dicen los planes quinquenales. Entonces, en realidad, China lo que impone en este momento, no solamente para el ingreso
empresas a China para producir, sino también para ganar mercado, porque China es el principal consumidor de autos, por ejemplo. Entonces, China lo que impone son condiciones de transferencia tecnológica vinculada a los procesos fabriles. Como Huawei logró competir en ese marco, efectivamente Trump, a mi juicio, lo que sigue sí es una política contra la tradición de Estados Unidos aperturista y demás. Lo hace con argumentos vinculados no con el bienestar de los pueblos, sino con argumentos xenófobos, con argumentos racistas, violentos y demás, pero no es un problema de defensa. No soy especialista en lo tecnológico, pero podría haberlo o no, sino que es un problema de ascenso tecnológico. Cuando China gana para una manufactura en el mercado de Estados Unidos, hace economías de escala. Entonces, por la producción de grandes volúmenes de teléfonos o de los dispositivos 5G, que son varios, son de cercanía, etcétera, lo que gana es, al ganar economías de escala, puede competir aún mejor todavía. Entonces, las personas que pusieron primero las barreras arancelarias a una lista de productos y ahora encontraron que la excusa de la defensa y demás, lo que están tratando de evitar es que China lidere la producción de equipos que son la tecnología del futuro. De eso se trata la guerra comercial en estos momentos. Lo mismo pasa incluso con todo lo que es la tecnología vinculada a energías renovables. Estados Unidos trata de evitar que China gane mercados para que China pueda hacer economías de escala y China pueda hacerse de nuevas tecnologías. La tecnología es un punto más en lo que hace la disputa entre dos potencias, a la disputa por la hegemonía global. Está lo productivo, está lo comercial, está lo financiero, está lo bélico y está lo tecnológico. Ahora, pero quienes están detrás de o asociados con empresas chinas, estatales o privadas, son en muchos casos también empresas capitalistas de Norteamérica y de Europa. Uh-huh. Efectivamente. O sea, cuando se habla y se dice la guerra comercial entre Estados Unidos o Trump y la China, parecería de que, o sea, sale del mapa la variable muy importante de que en la China no se puede explicar la realidad china sin la presencia de estos grandes capitales que vienen de países europeos y norteamericanos. Entonces, si esto es así, la guerra de Trump es una guerra que afecta también a sus propios capitalistas. O sea, sí, no es una guerra contra los chinos, no existe el capital chino, el capital amarillo puro, eso no hay, existe entrelazado profundamente con este otro sector que fue precisamente el que desde la década o fines de la década de los 70 empieza a promover el ascenso de China. Entonces, ¿por qué Trump adopta medidas que en el fondo van en contra de los propios capitalistas norteamericanos, que lo que están buscando al ir a la China es ver cómo aumentan sus ganancias en esta situación? Efectivamente, lo que es la clave. Siempre lo que tenemos que tratar de ver en un conflicto es leerlo en términos de clases, es leerlo en términos de qué pasa para distintos actores o clases sociales, e incluso para las disputas intercapitalistas. Por ejemplo, bueno, sí, Siemens, por ejemplo, de Alemania, está con el grupo Sinomach o Kansai Engineering, que es una empresa con sus acciones en Bolivia, o sea, sus inversiones o sus emprendimientos en Bolivia, como deben conocer, y demás en Venezuela, en Argentina, etc. General Electric, por ejemplo, ha plantas de ciclo combinado en la ruta de la seda, en proyectos financiados por el Banco de Inversión e Infraestructura Asiática. Google y Microsoft
son socios, o sea, son proveedores mutuos y tienen desarrollos tecnológicos conjuntos con Huawei. Las ventas de Google y Microsoft dependen de que le vaya bien a Huawei. Y también, por ejemplo, en todo esto, el otro actor, Foxconn, por ejemplo, empresa taiwanesa, en realidad, digamos, con una tensión política importante con China, empresa taiwanesa que entre otros países está también produciendo en China, a raíz de toda esta guerra comercial debe frenar una línea de producción de Foxconn. Foxconn debe frenar una línea de producción especial de teléfonos de Huawei que había abierto. No sé si es una de sus fábricas de Shenzhen en donde se suicidan trabajadores y demás, como uno puede leer en, no sé, Morir por un iPhone, pero efectivamente esto responde a una guerra entre capitalistas y a mí me parece que ahí sí hay como cierta torpeza de Trump, digamos. Yo creo que, por ejemplo, Alemania, por ejemplo, tiene una política hacia China en donde le preocupa su ascenso tecnológico, le quiere poner un freno a las compras de capitales alemanes por parte de empresas chinas y demás, trata de ver procesos productivos, controla, pero tienen muy claro en Alemania o en Europa en general que la relación comercial y de inversiones que tienen con China las hacen economías simbióticas. Yo creo que en algún punto Trump sí no está midiendo que a la propia Microsoft y Google los va a perjudicar o incluso les puede obturar el avance tecnológico, ¿no? Ahora, viendo así el tema de esta guerra comercial, es una guerra comercial donde países y empresas capitalistas se están disputando un mercado, tecnologías, el acceso a recursos naturales, y esta pugna grandes empresas capitalistas tiene su expresión a través de naciones, de estados, ¿no? Exactamente. Pero en el fondo son pugnas entre grandes sectores corporativos que se alían de diferente forma y que tienen un objetivo: obtener la mayor ganancia posible. Lo que está recrudeciendo esta pelea, y podemos sin lugar a dudas decir de esta situación que tenemos, no es que es pasajera, se va a agravar. ¿Y por qué se va a agravar? Porque lo que estamos viendo a nivel mundial es que cada vez más la crisis económica se agrava, cada vez más la tasa de ganancia de estas grandes empresas disminuye, y entonces entre ellas existe una batalla fratricida muchas veces para tratar de ganar y mantenerse a la cabeza, puesto que el que deja de estar a la cabeza acaba siendo desplazado del mercado. Entonces, lo que se ha inaugurado, o esta guerra que se dice con Trump, es en el fondo el síntoma de una nueva época que vamos a vivir, la globalización, donde vamos a ver cada vez más de estos conflictos intercapitalistas y vamos a ver también si no solamente son conflictos entre empresas, sino entre imperialismos, ¿no? Bueno, tenemos que hacer una pausa para luego volver en esta edición de Verdades Ocultas, La Hora de la Naturaleza, una producción del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia, una realización de Fundación Jubileo, Ecotambo, ICEAT y Fundación Solón. Ya volvemos. Verdades Ocultas, La Hora de la Naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol. FM. Si quieres sonreír, que dure toda la vida. Recupera la confianza, cuida tu salud, cuida tu sonrisa. En Odonto Mundo, en Odonto Mundo, en Odonto Mundo. Confía, confía.
En Odontomundo, confía. En Satélite solo hay un lugar que lo tiene todo. Centro Comercial Gran Plaza. Patio de comidas. Supermercado. Gimnasio. Juegos para grandes, medianos y pequeños. Y nuestro Cine Ball con el estreno de la semana. Tráeme la lámpara. Oh, gran señor que me invoca, he de cumplir con mi lealtad a los 3 deseos. Es broma, mira esto. ¿Que las princesas no van a donde quieren? No esta princesa. ¿Confías en mí? Centro Comercial Gran Plaza. Te espera en la calle Alfredo Sanginés, número 500. Ciudad Satélite, El Alto. Verdades ocultas. Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9, un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la Madre Tierra. Continuamos con Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Hoy estamos dialogando con Ariel Slipak sobre esta guerra comercial que ha empezado con la China. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué podemos hacer? En este segundo bloque nos vamos a concentrar en ver cuál es la relación que tenemos países como la Argentina y Bolivia con la China. Ariel, ¿cuál es la situación de la Argentina con la China? Somos países que tenemos actualmente gobiernos totalmente diferentes, pero venimos de tener gobiernos relativamente parecidos y similares, ¿no? Cuando estaba Néstor y Cristina Kirchner. Pero ¿cuál es la situación de la China con la Argentina actualmente? Bueno, ya hace muchos años China oscila entre ser el segundo y tercer destino de exportaciones de la Argentina y también el ser el segundo origen de importaciones. Y esto es un movimiento común que se ha visto para casi todos los países de América del Sur especialmente. Es decir, en los 90 vimos una expansión del comercio a partir de la mayor demanda de China de recursos primarios extractivos, a partir de que China es un país que tiene un enorme déficit energético de varios tipos de energía, y esa expansión comercial se profundiza a inicios del siglo XXI, sin todavía un gran desembolso de inversiones, ¿no? Digo, para Brasil se ha convertido también en ser de los primeros socios comerciales, para Chile, para Perú, ser el primer origen de exportaciones y primer origen de importaciones también, etc. Y vemos para Argentina, que era la pregunta, pero es muy común para toda América del Sur, un comercio muy concentrado, en general 2 o 3 productos acaparan entre un 70 y un 80% de las exportaciones. En el caso argentino son porotos de soja. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se ha reducido la participación del aceite de soja y la harina en favor del poroto de soja, es decir, se ha reprimarizado esa cadena productiva a partir de la relación con China. Y también, en el caso argentino, también se le exporta petróleo crudo a China en distintos momentos, a veces algo de pescado, es decir, un comercio muy concentrado en pocos productos. Digo, así como para Brasil es soja, mineral de hierro y petróleo, así como para Perú son minerales, así que como para Chile es cobre, la relación es así. Y en el caso argentino se ha observado un gran desembarco de inversiones chinas desde 2010-2011 en adelante. Primero muy orientada a la compra de empresas hidrocarburíferas. Empresas estatales chinas se han comprado, por ejemplo, activos de British Petroleum
y en sociedad con British Petroleum y un grupo italo-argentino, la China National Offshore Oil Company, por ejemplo, la NOC, explota Cerro Dragón, que es el yacimiento convencional de hidrocarburífero más grande de la Argentina. O por ejemplo Sinopec, que siempre en los últimos años ha estado en ser de las primera, segunda o tercera empresa de mayor facturación global, según el ranking 500 de Fortune. Sinopec ha comprado los activos Occidental Petroleum de Estados Unidos, los ha comprado en Argentina y se ha hecho en su momento de más de 1.500 pozos en operación y explota parte del yacimiento convencional de Vaca Muerta. Así que lo que vemos es un gran desarrollo de inversiones, primero hidrocarburíferas, ahora también en todo lo que es infraestructura y energías de distintos tipos, desde represas hasta proyectos de centrales nucleares a parques eólicos y parques solares. Y por último, una de las cosas que sí quiero destacar es que de la relación con China, quienes se benefician son los grandes grupos concentrados, es decir, los pools de siembra, los impulsores del agronegocio en la Argentina son los que se benefician de la relación con China, o incluso un empresario como el papá de Macri, el Franco Macri, fallecido recientemente, ha sido el gestor, impulsor de negocios designado por el gobierno kirchnerista, designado por Cristina Kirchner como un negociador informal por eso Franco Macri era kirchnerista, decía el papá de Macri. Ha impulsado los negocios, ha hecho mucho dinero con los negocios de remodelación del Belgrano Cargas, que es un ferrocarril en la Argentina y demás. Yo entiendo que la relación con Bolivia es distinta, pero también se ve una relación de dependencia, ¿no? En el caso boliviano, seguimos en gran medida los parámetros que acabas de describir para el caso argentino, ¿no? Nosotros, en términos de nuestro comercio, es un comercio muy deficitario con la China, ¿no? La China es el primer país del cual nosotros importamos de entre todos los países del mundo, ¿no? Pero nosotros le importamos a la China más o menos unos 2.000 millones de dólares, pero lo que le vendemos a la China está por los 450 millones de dólares. O sea, le vendemos un cuarto de lo que le compramos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros le vendemos a la China? Es fundamentalmente minerales, ¿no? Casi el 96% de todo lo que le vendemos son minerales, ¿no? Entre los minerales están el zinc, el plomo, la plata, cobre, productos boratos. Y después de los minerales tenemos madera aserrada. Y después de madera aserrada tenemos pelos de alpaca y de llama. Y con eso casi estaríamos llegando al 99% de todo lo que vendemos. Entonces es muy concentrado en estos sectores. Sin valor agregado, casi. Sin valor agregado, es materia prima bruta. Y nosotros vendemos a la Argentina más o menos unos 60, 70, digamos, tipos de productos, o lo que se llama partidas arancelarias, ¿no? Uh-huh. Pero de la China importamos alrededor de 3.600 partidas arancelarias y obviamente casi la mayoría de estas partidas arancelarias son bienes, capital, movilidades. En primer lugar han estado los buses el año 2017, tenemos turbinas de vapor, antenas, neumáticos, celulares, muchos herbicidas, insecticidas. Entonces, eso es lo que nosotros le compramos a la China y obviamente tenemos un déficit comercial muy grande que no sé si será el mismo caso en la Argentina, de 1.500
500 millones de dólares, ¿no? Que para la economía boliviana es extremadamente grande. En volumen, el déficit comercial argentino es mayor, pero lo que ha tenido la Argentina con China es que la balanza comercial bilateral es deficitaria desde 2008 en adelante. O sea, es decir, desde el 2002, 2003 hacia el 2007, Argentina ha tenido reducido superávit comercial. Pero esto tiene que ver con que, primero, lo inmediato a la mega devaluación que tuvo la Argentina en principios de 2002, Argentina experimentó una recesión muy fuerte. Después sí, el ciclo económico repunta, pero entonces hay una limitación de la demanda de importación en general en Argentina en esa época por básicamente problemas internos, problemas con el consumo interno. Cuando el ciclo económico se estanca la demanda de importaciones en Argentina, es algo muy habitual. Lo que los economistas llamamos elasticidad de ingreso de las importaciones es muy alto en Argentina. Pero después también Argentina ha tenido una buena relación comercial, un superávit comercial leve en distintos momentos por el alto precio de la soja. Igualmente, China fue ganando cada vez más mercado y a medida que Argentina fue creciendo, después sí, aumentó la demanda de importaciones y China le fue ganando mercado primero a los países de la Unión Europea y Estados Unidos e incluso a Japón. Pero pasa un fenómeno muy particular a partir del 2009, 2010 en adelante, que es que Argentina había incrementado mucho su comercio de manufacturas de mediano contenido tecnológico, grifería, autopartes, ¿no? Con socios del Mercosur. Es decir, durante el siglo XXI, especialmente durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, el primer gobierno de Néstor Kirchner especialmente, y el primero de Cristina también, se había expandido, habían de alguna manera fortalecido levemente, sin cambio estructural, sin avance en lo que es la intensidad tecnológica, saberes, etc. Se había fortalecido el entramado industrial argentino-brasilero, si se quiere, por ejemplo. Pero a partir de los 2010, 2011, China viene a horadar ese proceso. Puedo dar un ejemplo muy concreto, que es que, por ejemplo, de las autopartes que compraba Brasil en el 2009, a la Argentina le importaba el 15,9% de las autopartes, por el 15,9%. Ese porcentaje va cayendo todos los años gradualmente hasta que en el 2015 ya es el 8,5% o menos. Y esa cuota de mercado de autopartes en el mercado brasilero la gana China. Y eso es una pérdida, es una muy importante destrucción de empleos en la Argentina. No solamente la competencia de productos chinos con los productos industriales argentinos, juguetes, calzado, textil, que reprimarizan la economía argentina porque se desplazan recursos de esa industria a los sectores primarios extractivos, sino también por la pérdida de terceros mercados. Lo paradójico también es que Brasil pierde el mercado argentino para muchos de estos productos y para maquinaria y equipo. El gran proveedor de Argentina industrial era Brasil, lo que era maquinarias, y China lo fue desplazando. Entonces, sin una coordinación de políticas, a lo que se ha llevado es a esto, que es una destrucción mutua de empleos, y los políticos no lo ven en la Argentina. En el caso boliviano hay ciertas diferencias porque obviamente no teníamos nosotros nunca un desarrollo industrial muy grande. Siempre en general hemos sido un país importador y la dependencia se va construyendo más a partir del endeudamiento externo. En el caso boliviano, la deuda externa con China a principios de 2000, muy pequeña, prácticamente insignificante, hoy día es la principal deuda externa bilateral, ¿no? A nivel bilateral estamos con una deuda con China de 890 millones de dólares, ¿no?
Pero hay que tomar en cuenta que toda la deuda externa de Bolivia son más o menos unos 10.000 millones de dólares. O sea, se le debe a la China, pero es un poquito menos del 10%. Pero es la deuda que ha ido creciendo más durante los últimos años. Y es una deuda que, si tomamos en cuenta no solo lo que les debemos, porque ya nos han entregado, ya nos han dado, ya nos han desembolsado, sino si tomamos en cuenta la deuda contratada, obviamente esta subiría mucho más, estaríamos casi aproximándonos a los 2.000 millones de dólares. Entonces, la presencia china se da, por un lado, por el gran endeudamiento externo, que va fundamentalmente dirigido hacia el sector de infraestructura, ¿no? La mayoría de los créditos al sector de construcción de carreteras, pero también tenemos un fenómeno muy particular que no sé cómo se dará en la Argentina, y es la presencia de empresas chinas en Bolivia, que obviamente se ha multiplicado muchísimo en los últimos 5 o 6 años. Antes, construyendo las carreteras, teníamos nosotros empresas brasileras, ¿no? Ahora lo que tenemos sobre todo son empresas chinas. La particularidad es que si hacemos una revisión de los contratos con estas empresas chinas, hicimos una revisión y el año 2017 habían unos 25 contratos con empresas chinas. Y estos 25 contratos con empresas chinas daban un monto que había que pagar a estas empresas chinas por sus servicios de más o menos unos 3.200 millones de dólares. Entonces, hay un fenómeno, y es que el Estado boliviano contrata empresas chinas, pero en una proporción mucho más alta de lo que es el endeudamiento externo. O sea, lo que normalmente se cree es que se contrata a empresas chinas porque esta es una condición de financiamiento pero hay algo más ahí. De los bancos chinos, y que por eso es que los estamos contratando. Pero la verdad es que unas 2/3 partes del monto que se destina a pagar estas empresas chinas viene de otros orígenes, no necesariamente de deuda externa de la China. Un gran porcentaje viene de los propios recursos del Tesoro General de Bolivia, y otra parte viene de la banca multilateral, ¿no? O sea, BID, CAF y otros organismos multilaterales. Entonces, se da una paradoja en el caso boliviano, que sí hay un mayor endeudamiento externo, pero la contratación de las empresas chinas va por elevador, como se dice, mientras la deuda externa avanza todavía subiendo las gradas. Y la explicación de este fenómeno obviamente es muy paradójico. No sé cuál es la situación en el caso argentino. En el caso argentino, bueno, ahora la deuda externa en Argentina había sido pagador de deuda. Ahora con el presidente Macri tenemos una deuda de 100 años con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, el gobierno actual ha decidido recurrir a financiamientos más tradicionales, y en general el financiamiento chino es orientado. Hay varios préstamos del China Development Bank o del Exim Bank chino que están orientados por ejemplo, hay préstamos orientados a la remodelación del ferrocarril Belgrano Cargas. Eso viene desde el gobierno de Cristina Kirchner. Ese es el negocio que hizo el padre del presidente actual, Franco Macri, con el grupo Sinomach también, entre otros grupos que antes mencionaba. Préstamos que sirven para la remodelación de un ferrocarril que casualmente pasa por el área en donde se siembra y se cosecha soja en la Argentina, y el área de donde también se extraen bastantes minerales. Entonces la China está invirtiendo en un sector que va a ayudar a la exportación de
productos argentinos a la China. Efectivamente, y esto tiene una curiosidad que es esta, que es reduce el tiempo de traslado de los productos, reduce los costos, pero además de eso reduce el uso de energía para llevar los productos a China. China tiene una estrategia geopolítica y geoeconómica a nivel global que para mí tiene que ver con el ahorro de energía. Digamos, por ejemplo, han llevado adelante en Myanmar un gasoducto y un oleoducto que les ahorra el paso del petróleo que sale de Arabia Saudita, de toda esa zona de Medio Oriente, que pasa por el Océano Índico, se ahorran todo el paso por el estrecho de Malaca y el mar del sur de China, del sudeste asiático, para llegar a la parte este de China, con un gasoducto y un oleoducto en Myanmar, controlando también infraestructura portuaria. Con este ejemplo de Myanmar lo que digo es, en América Latina están llevando adelante proyectos similares, portuarios y ferroviarios, en lo que es o de carreteras, en lo que es el control de la infraestructura, hay infraestructura que ahorre la energía y mejore la velocidad de circulación de las mercancías. ¿Para qué? Para maximizar la tasa de ganancia a escala global, no solamente de empresas chinas, para que las mercancías circulen más rápido, en este caso productos primarios extractivos, tanto para el caso boliviano, argentino, brasilero, chileno, de bajo contenido de valor agregado, pero para producir más rápido y esta maquinaria de extracción de plusvalía de los trabajadores, pero además extracción de la naturaleza, sea cada vez más rápida. Y ese es el rol que cumple América Latina en el plan chino. O sea, un lugar de no solamente extracción del producto primario, sino también que circule rápido, por ferrocarriles de alta velocidad, por carreteras cada vez más grandes, por más puentes, por ferrocarriles bioceánicos, corredores bioceánicos. Por eso también las inversiones de China en Panamá, en los puertos. En Argentina no solo es el Belgrano Cargas, sino que hay otro que es el San Martín Cargas, que también atraviesa toda una parte sojera de la Argentina, y un corredor vial que también va para la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Con toda ese área cubren más del 80% del área en donde en Argentina se siembra y se cosecha soja. Y China, comprando la soja argentina, no es que no puede tener soja China, sí puede, pero es un país que tiene el 70% de sus cursos de agua dulce contaminados. Entonces tiene el 22% de la población, el 7% del agua dulce, y quiere ahorrar agua. Entonces, comprando la soja argentina, que tiene menos agua virtual o menos contenido de agua que la soja que podrían sembrar y cosechar en China, ahorran agua. Y el criterio de la infraestructura es este. Es un descalabro en términos ecológicos importantes lo que se genera. No solamente el tema económico de la deuda, digamos. Yo creo que China en este momento tiene una profunda deuda ecológica con América Latina, y eso es lo que no se está viendo. Nosotros tenemos la deuda financiera, lógicamente, y recibimos estos préstamos, pero ellos están generando y van a tener aún más una deuda ecológica con los pueblos de América Latina. Muchas gracias, Ariel. Tenemos que ir a una pausa en Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza, y volvemos a nuestro último bloque para continuar esta discusión. Verdades ocultas, la hora de la naturaleza.
Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9. Un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la Madre Tierra. Continuamos con Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza, una producción del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia, una realización de ICEAD, Fundación Jubileo, Ecotambo y Fundación Solón. Estamos aquí conversando con Ariel Slipak, un especialista en temas vinculados a la presencia de la China en América Latina. Y vamos a nuestro tercer bloque. La pregunta que queda flotando es, ¿por qué, por ejemplo, países como Bolivia van a privilegiar la presencia de empresas chinas a pesar de que no es que el financiamiento chino sea muy grande? Y esto tiene que ver con un fenómeno, y es con una valoración de que como el gobierno de Evo Morales está en disputa con Estados Unidos, es fundamental hacerle esta clase de concesiones a la China para tenerla a la China como aliada. Y parte de una valoración nunca ampliamente discutida de que la China sería distinta, no sería un país imperialista, y que más bien lo que hay que hacer es apoyar y apoyarse en estas potencias emergentes para hacerle frente al imperialismo norteamericano, que siempre ha tenido una actitud colonialista hacia América Latina. ¿Qué es la China? ¿Es un país imperialista? ¿Es un país en curso a ser un país imperialista? Si es un país imperialista, ¿en qué se diferencia de otros países imperialistas como es Estados Unidos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, desde mi punto de vista, sí, China es un país que está en este momento disputando la primacía hegemónica con Estados Unidos. Disputando la primacía hegemónica desde lo bélico, tecnológico, financiero, comercial, etc. Y cuando China expande su área de influencia en África, en América Latina, etc., lo que vemos es que protege sus intereses. China es el primer consumidor mundial de muchos de los productos que mencionabas, de estaño, zinc, uno de los primeros de madera, mineral de hierro, etc. Y China en este momento está protegiendo que suba el consumo de energía y de materia en la propia China. Y en pos de eso va a mantener las relaciones que le sean convenientes a la propia China. Entonces, en América Latina ha prevalecido, y tengo la misma preocupación que tú, vinculado a esta idea en la cual, bueno, las mayores relaciones o más fluidas con China vienen a horadar el poder del imperialismo norteamericano. Lo que hace a una relación dependiente entre dos países no es solamente una relación de subordinación, ¿no?, entre dos naciones formalmente independientes, pero una relación de subordinación existente, sino que además a eso hay que agregarle el empoderamiento de élites locales, viejas oligarquías, nuevas burguesías, lo que sea en cada país, en detrimento de los sectores populares. Y yo lo que veo es que los proyectos de inversión de la República Popular de China profundizan el extractivismo en América Latina, y eso va en detrimento de los sectores populares y va en favor de ciertas élites en cada país o sectores afines a los gobiernos de cada país. Entonces, efectivamente China es un país que no se va a meter, por ejemplo, con la política fiscal de cada economía. China no se va a meter con la política monetaria como sí hacía el consenso de Washington en el decálogo de políticas. China no va a proponer que, por ejemplo, como sí ha hecho el imperialismo norteamericano, que, por ejemplo, se extienda la edad jubilatoria, como proponía el decálogo de Washington, ¿no?, que trabajemos hasta más grandes, pero sí son muy pragmáticos.
Por ejemplo, en este momento en la Argentina tienen una base de observación aeroespacial que ocupa 200 hectáreas, que son una concesión del territorio nacional en donde rigen las leyes penales y laborales chinas. Si eso no es un tipo de relación de un nuevo tipo de dependencia, no sé cómo lo quieren definir. Entonces, a mí me parece muy preocupante este nuevo tipo de vínculos dependientes. Yo creo que China el cambio de vínculo de Estados Unidos por China es un cambio de collar. Y la diferencia es que es verdad, parece que apretara menos, pero yo creo que lleva más rápido. O sea, es un collar donde te van corriendo y te van llevando más rápido. Pero como aprieta menos, parece que unos son buenos y otros son malos. Yo creo que hay que pensar desde los sectores populares. Y eso implica tener la defensa firme de los intereses de los sectores populares, no ser fóbico con las potencias, pero sí defender los intereses de los sectores populares y que la política no la hagan las élites, básicamente. Ahora, tú dices, pero eso lo agarran, o sea, tu argumento es utilizado más bien para decir, por eso la China es mejor que Estados Unidos, porque la China no se va a meter en nuestra política fiscal. La China no nos va a decir que devaluemos o no devaluemos la moneda. La China no está planteando que necesariamente hay que adoptar tales políticas sociales. La China lo que está buscando es cómo controla ciertos recursos naturales, cómo controla infraestructura, cómo geopolíticamente se posiciona en la región. Y eso frente a Estados Unidos es que quiere meterse en todo y hasta definir qué exactamente se va a hacer en cada país, es mucho mejor. Ahora, yo siempre tengo una pregunta y es, la China no se mete hoy, pero cuando se vuelve uno la primera potencia imperialista a nivel mundial, las políticas fiscales, ¿no? Las políticas sociales de los países dependientes o subordinados, tarde o temprano van a acabar preocupando a la potencia imperialista hegemónica que esté presente. Entonces, veo que en qué medida es un principio chino y en qué medida es una estrategia más bien para venderse como un país que no sería la tradicional potencia imperialista, ¿no? Pero el otro tema que también es cierto es que la China es distinto a Estados Unidos en el sentido que hasta hace mucho tiempo, hasta hace muy poco tiempo, era un país que había sido colonizado por las potencias imperialistas. O sea, es un país que hace 70, 80 años atrás sufría procesos de colonización muy similares, incluso más graves que los que vivimos aquí en América Latina, ¿no? Ahora, la China apela a su pasado de haber sido un país colonizado. Sí, para decir, ven, nosotros sabemos lo que significa eso y por eso no lo vamos a hacer. Pero creo que tú das la clave en un tema, que es que no se trata de ver y de hablar de países, sino de cuáles son las élites, cuáles son las corporaciones, cuáles son los intereses que están detrás de ese país, ¿no? Y no es cierto que lo que necesariamente está produciéndose en las relaciones de dependencia hacia Bolivia o hacia Argentina es algo que beneficia a los trabajadores o al pueblo chino, sino beneficia sobre todo a esas nuevas élites que en el caso chino, a diferencia de Estados Unidos, no son solamente una burguesía tradicional que es dueña de capitales privados, sino que es una burocracia burguesa, una burguesía burocrática muy ligada al Partido Comunista Chino, donde los negocios son hechos porque hay cierta presencia, control
y poder de decisión a nivel del Estado chino. Sin ese control, el capitalismo chino sería totalmente diferente. En ese sentido, es la emergencia de un imperialismo que no va a ser una simple copia ni repetición de lo que hemos vivido con los imperialismos europeos y norteamericanos. Sí, sí, no puedo más que coincidir con lo que estás diciendo. A eso apuntaba, es decir, es diferente, pero que sea diferente no implica que no sea expoliación a los sectores populares. En este momento, digo, adentro de China, China es un país que tiene más de 200 famosas aldeas de cáncer. O sea, ciudades enteras afectadas porque, digo, es el primer emisor de dióxido de carbono, tiene unos problemas ambientales terribles, ¿no? El hacinamiento urbano, cómo viven las clases populares. Insisto en recomendar la lectura de Morir por un iPhone, en donde cuenta la historia de trabajadores migrantes reales que van a Shenzhen y no se pueden ni suicidar porque la empresa pone redes antisuicidio, digamos, ¿no? Trabajadores sin Hukou, que, bueno, es una especie de documento que combina nuestro DNI, nuestro carnet, digamos, nuestro pasaporte y los antecedentes penales, digamos, y que no les da derecho a determinados derechos según el lugar de residencia. Si yo tengo Hukou en un lugar, no tengo determinados derechos, condiciones de vida precarias, y eso está generando también el desembarco de este tipo de inversiones, problemas laborales y ecológicos en América Latina por el tipo de inversiones. Entonces, una cosa es, no se meten por ahora, puede ser una estrategia para venderse bien, no se meten con la política fiscal y con la política monetaria, pero sí las consecuencias son gravísimas en términos ecológicos, en términos laborales, y el hecho de tener una mala experiencia con otros imperialismos nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo vincularnos con otra potencia, y no linealmente decir, bueno, es el enemigo de mi enemigo, digamos, entonces es mi amigo. No, hay que pensar y hay que reflexionar, sí, y hacer una política, o sea, para vinculación con China que no esté en lo posible mediada por esa burocracia corporativa ligada al partido que tú decías, ¿no? Vincularnos con los sectores populares de China, con los migrantes rurales, con los afectados por las aldeas de cáncer, me parece, ¿no? Ahora, tenemos muy pocos minutos más. ¿Cómo relacionarnos? Muy bien, si tenemos esta claridad sobre que estamos hablando de diferentes tipos de países imperialistas, ¿cómo vincularnos? ¿Cómo relacionarnos? Total acuerdo, no podemos seguir en la lógica de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero al mismo tiempo no se trata de tener una posición aislacionista y querer pretender obviar la existencia de estas dos superpotencias. Entonces, ¿cómo relacionarnos? En el caso boliviano, nosotros veíamos de que un problema en esta relación es que efectivamente la caracterización que se tiene desde el gobierno de la China es lo que lleva a esta dinámica, por cierto, de mayores relaciones de dependencia. Pero, por otro lado, si desde nuestros gobiernos, desde nuestras diferentes instituciones, se empiezan a flexibilizar cada vez más las normas en aras de conseguir nuevas inversiones, entonces resulta que ya no hay estudios de impacto ambiental que sean correctamente realizados. Ya la consulta previa, libre, informada a poblaciones indígenas es solamente una formalidad o ni siquiera se la hace. Los procesos de licitación ya no son públicos, transparentes, sino que prácticamente se hace todo en función de conseguir esa inversión. Y si esto no cambia, no vamos a cambiar esta relación de dependencia. Es decir, el cambio de la relación de dependencia tiene que ver con un cambio interno dentro de nuestros países. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, no puedo más que coincidir. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es la última visita que hizo de su gobierno Cristina Fernández de Kirchner a China. Viajó con 102 personas de la sociedad civil en la delegación.
eran 102 empresarios. No viajó ni siquiera con representantes de la central sindical, que era oficialista en ese momento, afina a Cristina. Entonces, acá, por ejemplo, yo digo, en realidad la política, por ejemplo, de revisión de todo lo que es agropecuario con China, la debería hacer el movimiento campesino indígena, claro, por ejemplo. La política vinculada a las inversiones mineras chinas en el noroeste argentino, que hay un reclamo también por cumplir con la consulta libre, previa informada, con el convenio 169 del OIT, totalmente, no solamente fiscalizada, sino pensada desde los movimientos indígenas. Los trenes, por ejemplo, que Argentina compró trenes a usuarios. Bueno, acá los usuarios hicieron un estudio, pero no viajaron el grupo de usuarios que los ferrocarriles. Fue un empresario. Entonces, en la medida que nosotros, como desde los sectores populares, no nos empoderemos y no pensemos en relaciones exteriores, y se va a seguir profundizando la relación de dependencia, como también tú bien decías. Muchísimas gracias, Ariel. Ha sido un diálogo muy enriquecedor. Esperamos encontrarlos nuevamente en otra edición de Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9, un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la Madre Tierra.